Ahí está, recuerden en progress. Perfectirijillo. No se puede Zoom, aceptar, vamos a compartir esto. Bueno, estábamos en cirrosis. Ahí miré las diapositivas que hay para tener noción, pero en realidad tendría que empezar de otra manera. Necesito un hola para saber si están ahí, ¿me escuchan? Perfecto, hola, gracias por el hola. Decía, bueno, formación de cálculos en la vía biliar. Eso, entonces, la formación de piedritas en la vía biliar. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, como sabemos que de eso se trata, entonces tengo que una palabrita decir de la vía biliar. Porque si no, es como que hay algo que no cuadra. Entonces, cuando hablamos de la vía biliar, estamos hablando de la vía biliar intrahepática y extrahepática. La vía biliar consiste en una serie de conductos que transportan la bilis, ¿no es cierto? Un líquido que llamamos bilis. La bilis transportada entonces a través de esos conductos. Los conductos se inician como canalículos en el hígado, luego se transforman en conductillos, luego los conductillos se transforman en conductos segmentarios, lobulares, van creciendo. Bueno, y la cuestión es que del hígado salen dos conductos, se llaman conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Y esos conductos hepáticos se reúnen para formar un conducto común, el conducto hepático, y se reúne con el cístico, que es un conducto que proviene de la vesícula biliar, y juntos forman el colédoco, que termina por desembocar en el páncreas. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, la bilis circula por estos conductos que tienen una serie, de por sí ya tienen una serie de células como secretoras, ¿no es cierto?, que le dan cierta fluidez al fluido, al jugo biliar, al líquido biliar, a este jugo biliar le dan cierta fluidez, aunque de por sí el fluido biliar ya tiene su composición, que ahora les voy a contar, la vamos a recordar porque creo que está ahí anotada, pero si no está la vamos a contar. Y entonces, bueno, y se almacena, esta bilis, este líquido biliar, esta bilis, se almacena en la vesícula biliar. ¿Quién la fabrica la bilis? Los hepatocitos. El hepatocito que la vuelca directamente en el polo, no en el sinusoidal, sino en el canalicular. En el polo canalicular es donde vuelca entonces su contenido el hepatocito, y ese contenido circula entonces por la vía. Pero hay un lugar de reservorio que es la vesícula biliar. La vesícula biliar es un lugar donde la bilis va a estar. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia es que, claro, al estar almacenada la bilis en este lugar, y como parte del mecanismo fundamental del mecanismo de producción de la litiasis consiste en que haya posibilidad de sedimentar, entonces el lugar donde con mayor frecuencia voy a encontrar la formación de los cálculos va a ser la vesícula, que es el lugar donde tiene tiempo la vesícula para almacenar la bilis. ¿Está bien? La vesícula es una bolsa que tiene una adventicia, una muscular y una mucosa. ¿Está bien? Un revestimiento mucoso de células cilíndricas. ¿Está bien? Eso es de lo que, como está hecho, ¿no es cierto? Tiene una forma de pera, pero el lugar donde es decir, tiene una forma de pera, con lo que tiene una base que vendría a ser un fondo, en realidad es el fondo, como más correcto llamarlo, que es la parte más alta de esa vesícula. Luego se adelgaza y termina en una zona, angostada, que es el cuello de la vesícula. Y el cuello de la vesícula da origen al conducto cístico. Ahora, la vesícula puede tener forma
diversa, puede ser una pera o una pera alargada, o incluso puede ser tan alargada que puede tener un acodamiento, puede estar acodada la vesícula, o sea que la vesícula puede tener distintas formas, ¿no es cierto? Y eso tiene importancia, y distintas formas y tamaños. Eso tiene importancia a la hora de, ¿no es cierto? Ahí tenemos, una vesícula puede ser, ahí está, así, ahí tengo el fondo, este es el fondo, ¿no es cierto? De la vesícula, ahí. Y ahí está justamente la salida de la vesícula hacia el cístico. Puede ser así una vesícula, o una vesícula puede ser más alargada, o una vesícula puede ser, así, dibujara un borracho. Ahí está. Así es que como estoy, por supuesto. Ahí tiene una vesícula acodada. ¿Bien? Es decir, que puede tener diversas formas y diversos tamaños. ¿Está bien? O sea que la forma, vimos las capas que tiene, y lo que tiene es linfáticos, está muy vascularizada, y además tiene una gran cantidad de linfáticos. Habitualmente, en la vesícula, se supone que la vesícula es un reservorio de bilis, y que eso se mueve constantemente, ¿no es cierto? Es decir, se rellena la vesícula, se vacía, se rellena, es decir, hay movimiento constante del líquido biliar. Es decir, que hay un favorecimiento del no estacionamiento de la bilis en la vesícula. Pero, igualmente, el poco estacionamiento que hay es suficiente para que se produzca cierta absorción por parte del epitelio de la mucosa, que forma unos pliegues y que tiene alguna pequeña capacidad absortiva. Se forman pliegues como si fuera un panal de abejas, y eso tiene una superficie de absorción un poquito más grande que si fuera lisa, y eso permite que haya una absorción del contenido principalmente acuoso. O sea que, nada, puede haber absorción del contenido acuoso. Entonces, esto, digamos, tiene cierta importancia a la hora de que justamente se puede sacar contenido líquido, y la consecuencia puede ser entonces la acumulación de bilis por un tiempo. Y bueno, y ahora vamos a ver de qué se trata esto de los cálculos. Ahora, la bilis es un líquido que todos conocemos, quiero creer. Todos conocen la bilis, ¿no es cierto? Sabemos qué es la bilis. ¿Y de qué está hecha la bilis? Pregunta, para ustedes, para los que están del otro lado. Cri, cri. Se fueron, no quedó nadie. ¿Hay alguien de los que me escuchan? ¿Hola? Ah, por ahí yo no los escucho. A ver, un hola. Hola. Ah, sí. No es que no los escucho. Gracias, Natalia. No es que no las escucho, no por un problema de audio, era un problema de sonido, pero no de audio, era un problema de sonido. Bueno, ¿de qué está hecha la bilis? Bueno, de agua, por supuesto, y luego una serie de solutos. ¿Cuáles son los solutos más abundantes en la bilis? Las sales biliares, por supuesto. Las sales biliares, las sales biliares derivadas de ácidos biliares, ¿sí? Los colatos, ¿no? Los colatos como, no sé, colato de sodio, o el glicocolato, o sea, ácido glicólico, el glicocolato, o taurocolato, ¿no es cierto? Después están los desoxicolatos, los quenodesoxicolatos, ¿no es cierto? Bueno, son las sales biliares que representan un 60% más o menos del contenido sólido de la bilis. La otra cosa que tiene la bilis, en gran cantidad o con cantidad significativa, son los fosfolípidos. Dentro de esos, las lecitinas, los distintos tipos de lecitinas. ¿Ven? Las lecitinas, que son fosfolípidos. Bueno, las lecitinas entonces son componente de
de la bilis, que representan un 20% de la bilis, 60-65% representan las sales biliares, un 20% más o menos los fosfolípidos, y después tenemos colesterol, bilirrubina, algunas proteínas, ¿está bien? Minerales, calcio, dentro de los minerales. Entonces ahí tenemos la constitución de la bilis. Bien, entonces ahora que hemos presentado esto, ahora sí podemos empezar a hablar no, este lo voy a dejar para después, voy a hacer esto. Perfecto. ¿Qué sucede con...? No, me gusta más... Bueno, no sé cuál me gusta más. Primero, ¿cómo se forman los cálculos? Los cálculos se forman por sustancias que están en la bilis, que comienzan formando concreciones y después se terminan formando estos cálculos. ¿De qué están hechos los cálculos? Como vimos el contenido recién de la bilis, entonces ahora podemos decir de qué están hechos los cálculos. Hay básicamente dos tipos de cálculos. Los cálculos de bilirrubinato de calcio, o sea, los que están hechos bueno, ahí está, bilirrubinato de calcio, y los de colesterol. Acá está tipo, justo esto es lo que estábamos hablando. No me he dado cuenta que la diapositiva está diciendo eso. Bueno, tipos entonces. ¿De qué están hechos los cálculos? De bilirrubinato de calcio, que son pigmentados, porque tienen bilirrubina, y los de colesterol. ¿Está bien? Bien. Entonces, circunstancias que favorezcan la formación de cálculos, que favorezcan, perdón, la acumulación y la precipitación, esa era la palabra, la precipitación de bilirrubinato de calcio o de colesterol van a ser los factores que determinen cuál va a ser o van a ser los que determinen el desarrollo de los procesos de litiasis. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora vamos a ver cuáles son esos factores. Pero mientras tanto le digo que acá que hay cosas que pueden favorecer la aparición de los cálculos. ¿Ven? Ahí dice, los cálculos de bilirrubinato de calcio se ven favorecidos por la presencia de infecciones que tienen acción desconjugante. ¿Desconjugante de qué? De las sales biliares. Perdón, ¿desconjugante de qué? De las sales biliares no. ¿Desconjugante de qué? De la bilirrubina. La bilirrubina es insoluble en medios acuosos, pero el hígado la solubiliza. ¿Cómo solubiliza el hígado la bilirrubina? La solubiliza agregándole ácido glucurónico. Bueno, eso se llama conjugación de la bilirrubina. Bueno, cuando hay gérmenes que tienen una acción desconjugante, entonces la bilirrubina puede precipitar. ¿Por qué? Porque no está bien soluble. Se une a calcio y forma nucleaciones de bilirrubinato de calcio. ¿Está bien? La bilirrubina proviene de la degradación del grupo M, ¿no es cierto? Eso lo recuerdan. Del grupo M, el grupo M, biliverdina, bilirrubina directa, perdón, indirecta o no conjugada. Esa bilirrubina entra al hígado, el hígado la captura, la conjuga con ácido glucurónico primordialmente y la manda a la bilis. La manda a la bilis, digo bien. En la bilis se supone que va a caer, va a ser solubilizado esa bilirrubina, puede ser solubilizada por las lecitinas, en parte, y en parte tiene la capacidad de estar soluble porque tiene el ácido glucurónico que la solubiliza. Si desconjugamos la bilirrubina, entonces la bilirrubina se hace menos soluble y entonces tiene tendencia a precipitar. Entonces, circunstancias que favorezcan el desconjugado del bilirrubinato de calcio, de la bilirrubina, perdón, pueden tender a que esta bilirrubina, o generar la tendencia a que esta bilirrubina se precipite. ¿Está bien? Entonces, ahí tengo que el bilirrubinato de calcio puede ser causante de litiasis. El colesterol no viene conjugado.
el colesterol viene unido a las lecitinas, se une a las lecitinas, pero cuando el colesterol es mucho, secretado a la bilis, el colesterol se secreta a la bilis, el hígado maneja el colesterol permanentemente, lo fabrica de novo, lo recibe de las lipoproteínas, es decir, lo recibe las lipoproteínas, lo recibe de la degradación de hormonas, por ejemplo, como las hormonas, como los estrógenos. Es decir, el colesterol, el hígado lo maneja. ¿Qué hace con el colesterol? Lo manda a la bilis parcialmente, y ese mandato a la bilis incluye que el colesterol tiene que solubilizarse, porque el colesterol no es soluble. No se fabrican lipoproteínas para la bilis. Pero lo que sí se hace es unir el colesterol a fosfolípidos, a las lecitinas principalmente. Entonces se unen a las lecitinas. Ahora, si las lecitinas son pocas, si el colesterol es abundante, si el líquido que lo está conteniendo disminuyó, ¿no es cierto? Si la secreción biliar en volumen disminuye, entonces aparece el proceso de sobresaturación, ¿no es cierto? Y ese proceso de sobresaturación es el que produce, en la puerta de entrada para que se produzca el depósito. La disminución de la motilidad, como dice ahí, hipomotilidad, o la hipersecreción, bueno, habíamos contado, la hipersecreción va a traer, por supuesto, como consecuencia la sobresaturación, pero la disminución de la motilidad sirve para esto del colesterol, pero ojo, porque también es útil para la formación de los calcios de bilirrubinato de calcio, también la hipomotilidad. Se asocia por ahí más al colesterol, vesículas que no tienen buena contractilidad, o que no responden bien hormonalmente, o colédocos que no tienen buena motilidad, bueno, se asocian a la formación de cálculos. Pero la cuestión es que entonces tengo dos tipos de calcio, y que se asocian con cosas relativamente diferentes, ¿está bien? Pero lo que tienen la formación de los cálculos, ahí está, es que para formarse tienen más o menos una fisiopatología similar. Primero, tiene que haber una sobresaturación. Ahí estaba mencionada la sobresaturación para el colesterol, pero el bilirrubinato de calcio, la falta de solubilidad está generando en forma indirecta una especie de sobresaturación. Es decir, el líquido no puede solubilizar la cantidad de sales biliares, de bilirrubina que se desconjugó. Entonces, bueno, es una tendencia a que haya un aumento de disponibilidad local de tanto bilirrubinato de calcio como colesterol. Eso lleva a ¿qué? Al proceso de nucleación, ¿está bien? Que es la forma en que se forman los cálculos. Primero se produce una nucleación, que generalmente tiene que ver con una precipitación, una nucleación, y luego viene la agregación y el crecimiento del cálculo. Entonces empiezan a agregar cosas. Para que haya nucleación se necesita calcio. Para que haya nucleación generalmente se necesita calcio. En los de colesterol la cantidad de calcio es mucho más baja que en los de bilirrubinato de calcio. ¿Está bien? El colesterol tiene una forma cristalina, y esa forma cristalina es la que suele ser la forma inicial del cálculo. En general, el colesterol tiene algo de calcio, pero se une más bien a proteína. A la proteína que mencionamos que tiene también la bilis. O sea que el colesterol se une a proteína, un poquito de calcio mínimo, y eso precipita. Eso forma el cálculo, forma el núcleo, perdón. En el caso de la bilirrubina, el bilirrubinato se une al calcio, la bilirrubina, perdón, se une al calcio y forma bilirrubinato de calcio. Y eso forma el núcleo. A partir de ahí aparece un proceso de agregación, que es lo que dice ahí, y crecimiento. Entonces los cálculos van creciendo. Por supuesto, cualquier circunstancia que favorezca la sobresaturación, cualquier circunstancia que favorezca la permanencia de la bilis en la vesícula biliar, cualquier circunstancia que favorezca un desbalance entre soluto y solvente, es un motivo para que se produzcan entonces los cálculos. Entonces ahora sí, tenemos factores predisponentes. Ahora sí, o factores de riesgo. Y ahí tenemos factores de riesgo. Ahí miren, qué bueno que está. Ahí está mejor que el otro, que estaba más incompleto. Bueno, ahí tenemos entonces, edad y sexo. Son más propensas las mujeres a tener cálculos biliares, y, bueno, ahí dice, mujeres mayores de 50. Ahí está, mujeres y mayores de 50.
¿Está bien? Edad y sexo. El sobrepeso, la obesidad, favorece la producción de cálculos. Por varios motivos favorece la producción de cálculos. Favorece la producción de cálculos por aumento, por supuesto, de secreción de colesterol a la vía biliar. Favorece la producción de cálculos porque puede haber disfunciones de la vía biliar, de la motricidad de la vía biliar. ¿Está bien? La compresión de la vía biliar por el abdomen, la compresión de la vesícula biliar le puede cambiar la forma de la vesícula biliar. Es decir, hay distintas circunstancias por las cuales la obesidad, causas mecánicas y metabólicas, que favorecen que la obesidad produzca nada, sea causante o factor predisponente para que aparezca la obesidad. El embarazo, en el embarazo hay una gran cantidad hay una gran cantidad de estrógenos, de progesterona, de progestágenos, es decir, hay moléculas que derivan de colesterol, que son metabolizadas por el hígado, por un lado, y por otro lado puede haber un aumento de disponibilidad de colesterol para enviar a la bilis. Estas dos cosas, bueno, también porque se degradan estas moléculas y se transforman en colesterol, y también hay una síntesis mayor de colesterol, lo que trae aparejado, también a veces hay una alteración en el manejo de las lipoproteínas, lo que trae aparejado una mayor secreción de colesterol a la vía biliar y mayor propensión a la producción de cálculos de colesterol. Las pérdidas de peso rápidas, por dietas muy bajas en calorías, o las intervenciones quirúrgicas de la obesidad mórbida, que producen rápido descenso de peso, pueden ser también predisponentes para la producción de litiasis biliar, por un desbalance en el manejo del colesterol y también de la bilirrubina. ¿Está bien? La cirrosis puede ser también factor predisponente para la producción de cálculos biliares. Luego fármacos, bueno, ahí tienen, ¿ven? Miren, estrógenos, anticonceptivos orales, estos dos que aumentan la biodisponibilidad de colesterol para ser enviado a la bilis. Bueno, hay un antibiótico, o criótidos, no, bueno, no tiene importancia, pero también algunos fármacos entonces que producen mayor probabilidad o que representan un factor de riesgo para la producción de litiasis biliar. Entonces, fármacos que pueden producirla. La enfermedad de Crohn se asocia más con litiasis biliar, es más asociada con litiasis biliar, eso no sé si lo habíamos mencionado cuando hablamos de... A partir de una investigación. Bueno, el teléfono contesta cuando uno habla, ¿viste? Habla el teléfono, hablo y el teléfono escucha y a veces me hace esto. Por ahí voy a hablar de alguna investigación, de algo que estaba hablando ahora, no sé de qué, después lo voy a hablar. Bueno, enfermedad de Crohn. Cualquier circunstancia que produzca éstasis. ¿Qué es una éstasis? Es un detenimiento, una rémora. Una éstasis es cuando generalmente es por ensanchamiento. Si uno ensancha una vía, entonces hay detención de la vía y entonces eso favorece que haya un enlentecimiento de la circulación biliar y eso puede traer aparejado, entonces, lo que decíamos antes, la precipitación, para que se produzca la nucleación correspondiente. ¿Y qué puede producir éstasis en la vesícula? Acá tenemos ejemplos. La nutrición parenteral, esto que ya vamos a ver más adelante, no sé si ya, no creo que vieron nutrición parenteral, si lo vieron, por ahí lo mencionaron, y si no lo vamos a mencionar, que la nutrición parenteral puede propender a la producción de cálculos. ¿Está bien? Las lesiones de la médula espinal que lesionen los nervios que van a la vesícula biliar, la diabetes mellitus que tiene neuropatía diabética periférica y que dentro de esa neuropatía periférica puede estar afectada la vesícula biliar, puede estar afectados los nervios de la vesícula biliar, son causas entonces, cualquier circunstancia que produce éstasis, produce detenimiento del flujo biliar y eso trae como consecuencia, por supuesto, la posibilidad de que haya precipitación entonces tanto de bilirrubinato de calcio como de colesterol.
Luego las anemias hemolíticas. Una anemia hemolítica aumenta la producción de bilirrubina en forma significativa. Hemólisis, se rompen glóbulos rojos, se fabrica mucha bilirrubina, se conjuga mucha bilirrubina, se manda mucha bilirrubina a la vía biliar, aumento de bilirrubina, mayor probabilidad de producción de cálculo biliar. ¿Está bien? Las anemias hemolíticas. La disminución de la actividad física se asocia con hipomotilidad de la vía biliar y por ende con la formación de cálculos. O sea que acá tenemos una serie de factores de riesgo que pueden inducir la producción de cálculos biliares. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tengo factores que la predisponen, tengo factores que la predisponen, tengo de qué están hechos, tengo cómo se forman, y lo que me falta acá hablar una gotita es de cómo se presenta la litiasis. Y la litiasis se presenta, ahí está, la clínica de la litiasis es dolor, dolor generalmente es en el hipocondrio derecho, en la zona derecha alta del abdomen, puede haber distensión abdominal. Si la litiasis se asocia a cuestiones obstructivas, entonces puede haber hipocolia, es decir, si hay obstrucciones de la vía biliar, hay hipocolia, es decir, un cambio de coloración de la materia fecal que se hace más clara, puede aparecer fiebre si se complica con un proceso infeccioso, náuseas, vómitos y la ictericia si la vía biliar se obstruye. Los cálculos pueden ser microcálculos, o sea, lo que la gente suele llamar arenilla, también nosotros llamamos arenilla, ¿no es cierto?, que puede mantenerse por mucho tiempo, inclusive en la vesícula biliar, y si no, pueden ser cálculos, macrocálculos, que pueden obstruir la vía en cualquier punto. ¿Está bien? Generalmente el punto de obstrucción de la vía es cerca de la desembocadura del colédoco, y entonces, nada, eso trae dolor, trae distensión del abdomen, trae náuseas, vómitos, etc. ¿Qué se hace con un cálculo? ¿Qué se hace con los cálculos biliares habitualmente? Si ahora, primero, pregunto, ¿alguien tiene cálculos biliares de los que están aquí? A ver, ¿cuántos son? Son 8. No. Y son todas damas. Muy bien. ¿Alguna tiene cálculos? ¿Sabes si tiene cálculos? Bueno, ninguna tiene cálculos, o no los quiere asumir. Claro, los tiene, dice, los cálculos son míos, no tengo por qué. Claro. El cálculo, hasta hace no mucho tiempo, la terapéutica era operar. Entonces, fulano tiene cálculo, pum, a operarlo. Excepto los que hacían matemática, que por ahí tienen otro tipo de cálculos. Pero los cálculos operar. Hoy en día eso es conservador. No se opera a la gente porque tenga cálculos, sino que se hace una observación de lo que sucede. Y la mayoría de los diagnósticos de cálculos hoy en día se hacen como hallazgo. Es decir, el paciente consulta por una cosa, uno le hace una ecografía y aparece el cálculo. El paciente se enloquece y dice, ¿qué hago con mis cálculos? Me tengo que operar. Uno le dice, no se tiene que operar nada porque va a vivir con sus cálculos toda la vida. Y bueno, nada, va a vivir con los cálculos toda la vida, y así será, puede vivir con los cálculos toda la vida, o de repente puede haber manifestaciones como estas que estamos mencionando acá. ¿De acuerdo? Así que bueno, lo que sí hay que hacer cuando aparecen los cálculos es medidas dietéticas que propendan a que el colesterol esté en menor disponibilidad, a bajar de peso al paciente, a que su vía biliar tenga un buen trabajo. La vía biliar, ustedes saben que es estimulada, eso no lo habíamos mencionado, pero la vía biliar es estimulada por la colecitoquinina y por la secretina. Entonces, nada, propender a que la vía biliar esté siempre estimulada de la forma adecuada para que se produzca la secreción adecuada. Es decir, bueno, nada, medidas básicas. Y no se operan los cálculos biliares, mayormente no se operan los cálculos biliares. Bueno, esa es una palabrita que quería comentarles entonces acerca de cálculos biliares. Y como terminamos con eso, comenzamos con un tema nuevo. Hemos visto hígado, hemos visto el intestino, y ahora nos queda hablar del páncreas. Habíamos dicho nosotros, vamos a hablar de hígado y de páncreas. Empezamos con hígado, o sea que nos queda páncreas.
De páncreas no vamos a hablar grandes cosas. Lo que me interesa de páncreas es pancreatitis, que debo tener también alguna diapositiva de pancreatitis que podríamos buscar. Pero mientras buscamos, en realidad de páncreas tenemos que hablar un poco del páncreas en sí para recordar cómo es la forma del páncreas. Un segundito que busco acá, a la par que hago eso. Bueno, páncreas. Acá tengo, miren, pancreatitis, dice acá. ¿Qué tal? Y ahora que estoy mirando, tenía de todas las charlas, de todas las cosas que vimos, hay un montón de charlas. No sé por qué no las fuimos dando. Bueno, pero acá está, pancreatitis. Ah, pero esto es pancreatitis dentro de páncreas. Está bien. Dentro de páncreas, pancreatitis. Sí. Bueno, entonces primero hablamos de páncreas en particular. Comentamos qué es el páncreas. Ah, no, está bien, esto no nos está compartiendo, pero lo vamos a compartir ahora en un ratito. Bueno, les comparto, pues, un segundito, les comparto para que no quede la pantalla en blanco. De páncreas vamos a hablar de dos cosas. Una, de pancreatitis. Y la otra, de una enfermedad que afecta al páncreas, y que se la describe habitualmente en patología genética, que nosotros mucho no hablamos de patología genética. Entonces, vamos a hablarlo acá, que es la fibrosis quística, que antiguamente se llamaba fibrosis quística del páncreas, hoy se llama mucoviscidosis, y que sabemos que trae fibrosis de otros órganos, pero que lo afecta en gran medida al páncreas, motivo por el cual vamos a tratarlo en este apartado. O sea que en este apartado vamos a hablar de pancreatitis, vamos a hablar de mucoviscidosis. Bien. El páncreas, ¿cómo es el páncreas? La arquitectura del páncreas me interesa. ¿Cómo es el páncreas? Páncreas, órgano único, está en el abdomen, parte superior, posterior del abdomen, fenómeno. ¿Cómo es la arquitectura del páncreas? No me interesa, tiene una cabeza, un cuerpo, una cola, pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es cómo es la arquitectura del páncreas. Y la funcionalidad. Y en este sentido eso tiene cierta importancia porque tiene importancia en el desarrollo de la patología pancreatitis, la forma histológica del páncreas y la arquitectura del páncreas. El páncreas se divide en dos partes, pero el páncreas en sí es uno solo y es homogéneo. Es decir, hay un páncreas endocrino y un páncreas exócrino. Pero histológicamente, la estructura del páncreas es toda igual. No hay solución de continuidad. Es decir, que si yo tomo un pedazo de páncreas, corto un taco de páncreas en la cola y corto un taco de páncreas en la cabeza y los comparo histológicamente, son iguales. Es decir, está hecho el páncreas por una repetición de unidades funcionales. ¿Cuáles son esas unidades funcionales? Bueno, para el páncreas exócrino son los acinos con sus conductos. Y para el páncreas endocrino son los islotes. Para este apartado no vamos a hablar específicamente de islotes, aunque vamos a por ahí mencionar alguna cosa de complicación, pero ¿por qué no vamos a hablar de islotes? Porque hablamos de islotes cuando hablamos de diabetes, hablamos de los islotes, que es la afectación más significativa de los islotes pancreáticos. En este caso se pueden afectar los islotes, pero vamos a hacer hincapié en la otra parte del páncreas, es decir, en el páncreas exócrino, es decir, en el páncreas cuya unidad funcional es el acino con su conducto. En ese sentido, ¿qué es un acino? Un acino es una bola, es una pelota hecha de células que se llaman células acinales. Bien, el acino tiene células que confluyen en una luz, es como si fuera una pelota de fútbol, y en el centro de esa luz, en el centro de ese acino está la luz a la cual los acinos vuelcan su contenido. O sea que si yo tengo que dibujar esto, lo dibujo algo como esto así, y dibujo las células de los acinos. Son células cúbicas que tienen un polo luminal, que es el que mira la luz, y a su vez es el polo secretor de esas células. Entonces los acinos, cada uno tendrá su núcleo ahí como un puntito,
Y esas células acinares, ¿qué sintetizan? Sintetizan jugo pancreático. Pero no cualquier jugo pancreático, sino la parte del jugo pancreático, ahí está, sino la parte del jugo pancreático rico en enzimas. Es decir, estas células secretan un jugo rico en enzimas, que en realidad no son enzimas, sino que son zimógenos. Importante, zimógenos. Ahora, estas células, una célula pancreática tiene su membrana, tiene su núcleo, y fabrica el zimógeno. El zimógeno lo fabrica en el aparato, en el retículo endoplásmico, lo empaqueta en vesículas, y esas vesículas que las fabrica el Golgi salen al exterior, se abren, es decir, se une la vesícula a la membrana plasmática, se abre la vesícula en la membrana plasmática y se liberan los zimógenos, ¿no es cierto? Acá. Perfecto. Pero las células, todas las células del cuerpo, fabrican enzimas para sí mismas. Las enzimas las empaquetan y las guardan en vesículas que les llamamos habitualmente, a esas vesículas les llamamos lisosomas. Ahora, hay una aclaración que hay que hacer con este proceso. Hay que aclarar que las enzimas que son para liberar, o sea, las enzimas de exportación que se liberan como zimógenos, permanecen siempre como zimógenos hasta que son liberados, e incluso permanecen como zimógenos hasta que llegan al intestino, y se fabrican, y se empaquetan, y se mantienen en diferentes caminos de las enzimas propias de la propia célula acinar. O sea, la célula acinar fabrica dos tipos de enzimas. Enzimas para exportar, las exporta en forma de zimógeno, y enzimas para ella misma, para degradar lo que necesita, que las fabrica en forma de enzima y las guarda en paquetes que llamamos lisosomas. Este mecanismo es un mecanismo separado. No se pueden empaquetar en el mismo paquete zimógenos que van al intestino con enzimas propias de la célula. No se puede hacer eso. ¿Está bien? Si se hace eso, hay un problema importante. ¿Por qué? Porque los zimógenos se pueden activar. Después lo vamos a ver. Entonces, célula acinar fabrica zimógenos. Los zimógenos tienen una fabricación en paquetes especiales para ellos. Y los zimógenos son enzimas inactivas. Es decir, son proteínas a las que le está sobrando una parte, y como le sobra esa parte, están inactivas. Cuando le cortemos esa parte, esa colita, digamos, por llamarle, a esos zimógenos, los vamos a transformar en enzimas activas. Bien. Estas células acinares responden a estímulos para secretar. ¿Cuál es el estímulo para que secreten estas células? La CCK, la colecistoquinina, y que la fabrica el intestino, y la acetilcolina, que es fabricada por el parasimpático. ¿Sí? O sea que estas células son estimuladas por el vago, el parasimpático, son estimuladas por el vago y son estimuladas por la colecistoquinina para fabricar zimógenos. Entonces ahí tengo qué pasa con estas células. Bien. Ahora, el contenido